siguiente vídeo vamos a repasar cómo crear y configurar un artículo máquina para utilizarlo posteriormente en un contrato de alquiler. Para crear un nuevo objeto en el RP nos dirigimos al menú de nuevo y en nuestro caso seleccionamos artículo máquina. Vamos a repasar los campos de la ficha del artículo antes de ponernos a crearlo. Aquí tenemos el ID artículo, que puede ser el que nosotros queramos, con su descripción. Luego, desde el mantenimiento de familias, podemos tener una serie de familias definidas para incluir el artículo en una de ellas. Por defecto aparecerá siempre en estado activo y los estados pueden ser activo y anulado en el caso de que la máquina ya no esté en uso. En el caso del tipo, tipo de máquina, subtipo, marca, todo esto son mantenimientos que desde aquí podemos definir para posteriormente en la colección de artículos máquina con los filtros poder encontrar un grupo de máquinas más fácilmente. Las máquinas tienen también número de serie, modelo, flota, podemos asociarla a un proyecto y luego aquí abajo tenemos una serie de checks que nos permiten decir si la máquina es genérica, si va a ser no inventariable en caso de que no queramos controlar su stock. Y en nuestro caso nos interesa el de código único. Si marcamos una máquina como código único, quiere decir que solo vamos a tener una vez esa máquina en el stock. Vamos a crearla y seguimos viendo. En nuestro caso indicamos artículo, indicamos descripción y en el tipo de alquiler vamos a seleccionar el mensual. Este tipo de alquiler es el que va a aparecer por defecto en la línea de contrato una vez añadamos la máquina, pero podemos definirle precios para otros tipos de alquiler. Ahora luego lo veremos. Guardamos nuestra máquina y en este caso la vamos a marcar también como código único porque va a ser una máquina única. Cuando ya la tenemos creada, en la pestaña de precios le añadimos una lista de precios para irnos a nuestras listas de precios y darle un precio de alquiler. La lista por defecto, que es la que le habíamos añadido, aquí ya debe estar nuestra máquina y al tratarse de un artículo de alquiler, aquí al final en el botón de alquiler, el RP por defecto nos ha metido una línea para el mensual. En el caso del mensual le vamos a poner 50 euros de alquiler y 10 de seguro. En el vídeo de los contratos explicaremos cómo funciona el tema de los seguros. Aun siendo el tipo de alquiler mensual, podemos trabajar con otros tipos de alquiler, siendo el mensual el que siempre va a aparecer por defecto en la línea del contrato. Una vez tenemos estos precios añadidos, si nos volvemos a nuestra máquina, que ya debería estar en la colección de artículos máquina, en la pestaña de precios ya tendremos tanto el precio de alquiler como el precio del seguro. El precio de alquiler que nos va a indicar aquí siempre es el del tipo de alquiler por defecto que le hemos indicado, aunque pueda tener precios para otros tipos de alquiler. Con esto, en la pestaña de conjuntos, podemos añadirle conjuntos a la máquina. Una vez incluyamos la máquina en un contrato de alquiler, nos va a preguntar si queremos arrastrar sus conjuntos con ella. Aquí en los conjuntos podemos añadirle un componente en el que si marcamos el check de componente cuando lo meta en el contrato va a venir sin precio y en caso de no tenerlo marcado, al arrastrarlo al contrato también arrastrará su precio para que se sume al total del alquiler. En el siguiente vídeo vamos a explicar cómo crear un nuevo contrato de alquiler. Para crear un nuevo contrato de alquiler nos dirigimos a la opción de nuevo y seleccionamos contrato. Lo primero que debemos rellenar siempre es el cliente y la planta. El RP por defecto siempre nos va a crear una planta con los mismos datos que los del cliente. Y guardamos. Una vez guardamos, él nos genera un ID contrato, nos incluye la serie de facturación, aunque la podemos cambiar, y nos calcula un número de contrato. Los estados del contrato pueden ser abiertos, cerrado o cerrado facturado. Siempre va a empezar en abierto. Aquí podemos indicar un estado del contrato ajeno, que puede ser el que nosotros queramos, y enlazarlo con un proyecto dentro del RP. La descripción siempre será la planta, aunque aquí podemos editar lo que queramos. En la fecha inicio y la hora inicio y la fecha fin estimada siempre va a coger la del momento de la creación, aunque las podemos editar. Este campo está pensado para indicar una referencia que nos pueda indicar el cliente y en este caso aquí una referencia interna que se gestiona desde un mantenimiento del RP.
En el caso de que el contrato esté bloqueado, aquí tenemos también el mantenimiento de los motivos de bloqueo, una fecha de entrega y si lo va a recoger el cliente. En la pestaña de económicos tenemos la lista de precios de las que el contrato va a sacar los precios de las líneas, los portes del envío y los portes de la recogida y el tipo de contrato. En este caso viene ajeno y propio, pero desde el mantenimiento de tipos de contrato podemos definir los que queramos. Podemos indicar si el contrato es no facturable y el check de seguro viene marcado por defecto para que en todos los artículos se facture su precio de seguro. Cuando estemos en las líneas lo explicaremos más detenidamente. Luego en el contrato tenemos las fianzas y los anticipos que podemos crear desde aquí. Podemos crear anticipos y fianzas asociados al contrato y aquí nos indica el importe de fianzas facturado y el importe de fianzas pendiente. Aquí el importe de anticipos descontados y el importe de anticipos generados. El descuento de pronto pago y el descuento normal en este caso vienen rellenos porque el cliente los tiene indicados en su ficha. En recogido por podemos indicar uno de los contactos del cliente que va a recoger este material. Aquí podemos indicar un contacto de llamada y el combo de tipo de facturación es un mantenimiento para cuando facturemos contratos de forma masiva poderlos facturar por bloques. Si marcamos el check de ocultar facturación no nos aparecerá en esa facturación masiva y en el caso de este check, que es el recargo de equivalencia, en el momento que lo facturemos, si viene marcado, tendría en cuenta los recargos de equivalencia de los SIVAs. La pestaña de otros tenemos departamento y empleado, el representante, que vendría a ser el comercial que gestiona este contrato, el tipo de transporte, la forma de pago y en el caso de que anulemos el contrato, un motivo de anulación. Y en la pestaña de observaciones es un campo donde podemos indicar lo que nosotros queramos. En este vídeo vamos a explicar cómo se comportan las líneas de un contrato de alquiler. En un contrato de alquiler solo podemos añadir artículos máquina. Los artículos normales no pueden introducirse en una línea de contrato de alquiler. Vamos a introducir el artículo que hemos creado en el primer vídeo y vamos a explicar todos los campos de la línea. El primer campo es el ID de la máquina y la descripción de la ficha. Luego tenemos la fecha inicio y hora inicio, que es desde cuando vamos a empezar a calcular la facturación para esta línea, y cuando la máquina haya vuelto tenemos la fecha de evolución y hora de evolución. Cuando la fecha de evolución y hora de evolución estén rellenas, el estado de la línea cambiará a cerrada. Las líneas pueden estar abiertas, cerradas o cerradas facturadas, al igual que la cabecera del contrato. Aquí tenemos el tipo de alquiler, que por defecto siempre va a venir el que haya en la ficha de la máquina, pero podemos utilizar todos los que dispone el ERP. Y el almacén del que va a coger la máquina. La cantidad que vamos a enviar, en este caso como se trata de un artículo de una máquina única, nunca podría ser superior a 1. El precio que tenga este tipo de alquiler en la lista de precios y el precio de seguro que tenga este tipo de alquiler en la lista de precios. En el caso de que hubiera un descuento también lo arrastraría. El estado en el que se encuentra la línea del contrato y luego aquí tenemos estos 4 checks, que el primero indica si esta línea lleva un desglose, el segundo indica si esta línea es un realquiler, en el caso de que la máquina nos la haya proporcionado un proveedor y nosotros la estemos realquilando. El tercero indica si en esta línea se van a facturar los festivos. Por defecto, cuando facturamos contratos, el RP, los días que estén marcados como festivos en el calendario de la delegación, los excluye. Si marcamos esta línea de festivos, en este check de festivos en la línea, los facturaría a todos, daría igual que fueran festivos o no. Y el check de no facturable para indicar si esta línea no debe facturarse. El importe, que es el importe total de la línea, que lo calcula dependiendo de las unidades y el precio, y las observaciones, que al igual que las observaciones del contrato, nos permite indicar la información que necesitemos. Al cambiar de línea, él nos pregunta si queremos añadir al contrato todos los componentes que haya en la máquina 3. En este caso le vamos a decir que sí, y como en la máquina 3, que podemos irnos a su ficha a comprobarlo, no estaba marcado este check, este componente viene con precio. Por lo tanto, él aquí nos está calculando 50 euros mensuales más 10 de seguro, 60, y 5 euros mensuales del componente, 5, y aquí abajo tenemos el total del contrato.
En este vídeo vamos a explicar cómo funciona la facturación de contratos en el ERP. Una vez introducidas las líneas, el ERP siempre nos va a rellenar automáticamente la fecha de inicio y hora de inicio. Aun teniendo esto rellenado, nosotros podríamos generar un albarán de envío para gestionar este envío, donde podríamos indicar qué vehículo y qué conductor lo ha gestionado y lo ha entregado y poderle generar un documento al chofer para que lo lleve en el transporte. En la cabecera, como habíamos explicado anteriormente, podemos indicar unos portes de entrega y unos portes de devolución. Mientras la línea esté abierta, que podemos ver aquí abajo en la leyenda, la línea siempre está abierta mientras no tenga fecha de devolución y hora de devolución. La devolución se gestiona con un albarán de devolución que veremos más adelante. Cuando nosotros facturamos, el ERP siempre va a tener en cuenta la fecha de inicio y la fecha del cálculo de alquiler que le indiquemos. Nosotros podemos facturar calculando hasta el día 27, pero poniendo la factura a fecha 31. Aquí indicamos los datos necesarios para la factura y desde aquí podemos ir a ver el resultado. En este caso, nosotros estamos utilizando un tipo de alquiler mensual, pero no llega al mes. Entonces el ERP lo desglosa en días y del 25 al 27 que le habíamos indicado, que además esto nos lo indica aquí al final, ¿vale? Si nos venimos a las observaciones, tenemos el periodo que estamos facturando. Él aquí nos está cobrando 3 días de la máquina principal al precio que ha calculado para el día y 3 días del seguro de la máquina principal al precio que ha calculado para el seguro, más 3 días del componente al precio calculado para el componente. Y aquí abajo nos está facturando también los portes por entrega. En la primera facturación que realizamos, él siempre nos va a meter los portes por entrega. Estas líneas podríamos seguir facturándolas tantas veces como queramos. Él en la siguiente facturación lo que haría sería coger el día 27, que es la última factura que tiene, y empezar a calcular desde ahí. Una vez esta línea la devolvemos con un albarán de devolución. En el albarán de devolución, cuando marcamos la línea principal, él nos va a preguntar si queremos seleccionar también las líneas dependientes, que ya nos indican el contrato en verde, que dependen de otra de las líneas del contrato. En este caso generamos el albarán de devolución, él nos pregunta fecha de devolución, pues le vamos a decir que esto lo hemos devuelto en esta fecha. Y aquí ya nos indica la fecha de devolución, la línea cambia a estar cerrada y el propio contrato cambia a estar cerrada porque todas sus líneas están cerradas. En este caso, cuando generemos la siguiente facturación, siempre que sea una fecha posterior a la que hemos indicado en la fecha de devolución, él automáticamente nos marca las líneas como cerradas facturadas y el contrato también, aunque no refresca los datos en su cabecera. Si cerráramos el contrato y lo volveríamos a abrir, aquí ya aparecería como cerrado facturado. Si nos vamos a ver la última de las facturas, en el caso anterior, al haber solo una, la abre directamente. En cuanto hay más de una, nos muestra la colección del objeto. Si nos vamos a ver la última factura que hemos generado, él aquí nos va a indicar que el periodo va del 28 al 2, ya que la última facturación llegaba hasta el 27, y entonces nos calcula los 6 días de la máquina principal, 6 días de seguro y 6 días de alquiler, y en este caso, al ser la última facturación, porque la máquina ya está recogida, nos incluye también los portes de alquiler. Las facturas generadas desde un contrato solo se pueden echar atrás desde el propio contrato. Esto se podría revertir, los estados que veis, simplemente deshaciendo la última facturación. Una vez hemos deshecho la última facturación, podemos venir aquí y anular la devolución. Me dice que hay líneas que dependen, que si las quiero anular también, en este caso lo echamos todo para atrás. Y luego deshaciendo la primera de las facturas que hemos hecho. Esto vuelve a estar todo en estado abierto, tanto las líneas como el contrato, y si nos venimos aquí a ver facturas, no hay ninguna. Y este contrato volvería a estar en el estado inicial.